Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver el tema de intersección de la gráfica de una función cuadrática con el eje X. En el video anterior pudimos ver que el mismo tema pero con el corte en el eje Y. Ahora vemos el siguiente, que es con el eje X. Tenemos que las coordenadas de los puntos de intersección de la gráfica de una función f con el eje X se encuentra igualando a 0 la ecuación de f y resolviendo la ecuación cuadrática resultante. Si la ecuación tiene dos soluciones reales, x igual a x sub 1 y x igual a x sub 2, entonces la gráfica de f corta el eje x en los puntos x sub 1, 0 y x sub 2, 0. Si la ecuación tiene una solución real, x igual a x sub 1, entonces la gráfica de f corta el eje x en el punto x sub 1, 0. Este punto es el vértice de la parábola y se dice que la gráfica de f es tangente al eje x si la ecuación no tiene solución real. Entonces la gráfica de f no corta el eje X, es decir, la parábola se encuentra arriba del eje o debajo de este. En pocas palabras, si queremos recordar un poquito, en los cortes con el eje, en el eje Y, el valor que tenía que ser 0 era de X, en el par ordenado, siempre. Ahora, en el eje X, si queremos encontrar el corte en el eje X, el valor que tiene que ser 0 es de Y, porque el eje X se encuentra justo en Y igual 0. Ese es el eje X. Entonces, para encontrar los puntos de corte con el eje X tiene que ser Y igual 0 en toda la vida. Entonces, para que quede más claro, tenemos aquí ejemplos. Tenemos el primero que dice: encuentra las coordenadas de los puntos de intersección de la gráfica de la función cuadrática f con el eje X, sí. Literal A, f de x es igual a x menos 3 al cuadrado menos 4. Tenemos esta función. Los puntos de intersección de la gráfica de f con el eje X tienen segunda coordenada igual a 0, es decir, son de la forma x, 0. Todo contrario al anterior, en el corte con el eje Y, que era 0, y un valor en Y. Entonces, para encontrar el valor de x igual a 0 la ecuación de f, se resuelve la ecuación cuadrática. Aquí en este caso, en el anterior, lo que hacíamos era evaluar en x igual a 0, porque x tenía que valer 0. Ahora el que tiene que valer 0 es y. Entonces, y es igual a f de x, entonces f de x lo tenemos que igualar a 0. La función igualada a 0. Tenemos aquí y lo que hacemos es despejar x. En una función cuadrática la mayoría de veces, pues siempre que son las parábolas o abiertas hacia arriba o hacia abajo, siempre van a cortar en dos puntos al eje x. Estos sí llegan a cortar al eje x, porque pueden haber casos que sea una parábola abierta hacia arriba y tenga vértice, digamos, en un y de 1 o 2. Entonces en ese caso no corta el eje x porque el eje x estaría debajo de eso, y si es abierta hacia arriba no pueden cortar el eje x. Entonces si llega a cortar el eje x en un punto, siempre lo va a cortar dos veces, si es abierta hacia arriba o hacia abajo. Nunca lo va a cortar en una sola vez si es abierta hacia arriba o hacia abajo. Siempre van a ser dos. Entonces, en este caso ya tenemos la función igualada a 0. Lo que hacemos es despejar x. Mandamos el 4 al otro lado. De ahí solo sacamos raíz para quitarnos el cuadrado aquí y aquí. Y nos queda como x menos 3, que es igual a más menos 2. ¿Por qué más menos 2? Porque si nosotros sacamos raíz, nosotros sabemos que la raíz nos devuelve dos números, un positivo y un negativo. Entonces tenemos este caso, x menos 3 es igual a más menos 2. Más menos 2. Y tenemos, aquí despejamos el x, mandamos el 3 al otro lado y nos queda como x igual 3 más menos 2. 3 más menos 2. Entonces aquí se nos harían dos valores en x sub 1 y x sub 2. 3 más 2 sería 5, el caso de aquí. 3 menos 2 sería 1. Y tenemos los dos valores en x. Por lo tanto, los puntos de intersección de f de x es igual a x menos 3 al cuadrado menos 4 con el eje x son 1, 0 y 5, 0. Encontramos los dos valores en x. Su par ordenado siempre va a ser 0. Porque hemos igualado a 0 la ecuación. Siempre el valor en y va a ser 0 en un corte con el eje x.
y encontramos aquí ya los dos puntos de los puntos de intersección. Esto es lo importante en este caso, que cuando encontremos cortes con el eje X, siempre va a ser más menos cuando saquemos la raíz, alguna raíz. Van a haber otros casos en los que se nos pueden presentar ecuaciones más complicadas y tengamos que aplicar fórmula general para poder despejar X. En ese caso, en la fórmula general ya vienen incluidos el más menos, pero en este caso que solo tenemos que sacar una raíz cuadrada, tenemos que acordarnos siempre que nos va a devolver un valor positivo y un negativo, y ahí es donde se nos dividen en 2x. Ahora tenemos el siguiente caso, que es f de x es igual a menos 2x cuadrado menos 12x menos 18. De forma similar a la anterior, se iguala la ecuación de la función f y se resuelve la ecuación cuadrática. En este caso puede factorizarse el polinomio. Tenemos en este caso que podemos factorizar el menos 2x menos 12x menos 18. Podemos sacar factor común menos 2 y nos quedaría como menos 2 multiplicado por x cuadrado menos 6x más 6x más 9. Entonces el menos 2 que nos hubiera quedado lo hubiéramos mandado a dividir con 0 y se nos haría 0 entre menos 2 y eso es 0. Entonces no lo ponemos aquí. Y ahora nos queda como x cuadrado más 6x más 9, todo esto igualado a 0. Y tenemos esta ecuación ahora. Aquí lo que podemos hacer es factorizar también. Podemos formar un binomio aquí con las raíces de los extremos, que son x más 3 al cuadrado. Y ya formamos el binomio. Y aquí lo que podemos hacer en este caso, para seguir, es sacando raíz. Raíz de este lado, raíz a este, raíz de 0 es 0. Raíz de esto nos quedaría así nomás el binomio. X más 3. Entonces aquí tendríamos x más 3 es igual a 0. Lo único que hacemos es despejar x y tenemos que x es igual a menos 3 y tendríamos el punto de corte o el par en x del punto de corte. En este caso solo nos dio que íbamos a tener un punto de corte. Esto es uno de un caso diferente a los que yo le mencionaba. Este es un caso diferente porque esta es una parábola hacia abajo, una parábola abierta hacia abajo, pero que tiene su vértice en el propio eje X. Entonces el punto se toma como punto de corte, no lo atraviesa exactamente, pero su vértice estaría en el eje X. Voy a mostrar aquí cómo quedaría esa gráfica. Y así nos quedaría la gráfica de esa función. Nos quedaría como el único punto de corte que nos dio, que sería menos 3,0, porque este sería su punto de vértice. Siempre que sea su punto de vértice, que su punto de vértice esté en el eje X, se va a tomar como punto de corte aunque no lo atraviese, pero solo sería una vez. Ahí sería la única forma en que el punto de corte sea uno solo, contrario que si esto estuviera más arriba, por ejemplo aquí, ahí serían los dos puntos de corte que atravesarían el eje X.